Que Dios bendiga tu vida de manera maravillosa, amado hermano, amada hermana que nos acompaña. Hoy nosotros haremos la continuación del primer video hablando sobre la espiritualidad. Si usted no es inscrito en el canal, te pido que se inscriba en el canal y también entre en nuestro perfil del Instagram para recibir contenidos diarios sobre la palabra de Dios y también sobre temas cristianos para edificación de tu vida. Mi querida hermana, hoy nosotros hablaremos sobre ministerios y eso es parte integral, completamente necesario de nuestra espiritualidad. No hay persona espiritual sin un ministerio, sin un don. Y Dios nos dio dones para que podamos ejercer ministerio en nuestro contexto, sea iglesia, sea comunidad, en donde usted está. Y para eso nosotros vamos a leer el texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta el 8. El texto de Romanos capítulo 12 desde el versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción de su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Amados hermanos, aquí tenemos una lista de los dones y algunos consejos previos de Pablo antes de hablar sobre los dones, y por eso yo quiero leer y aplicar esto en nuestra vida junto con usted. Primer punto que el texto nos está hablando es el siguiente: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, o en otras versiones que es el culto racional, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La Biblia está nos enseñando primero de todo que nosotros debemos presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Hay una línea muy directa sobre el sacrificio del Antiguo Testamento con este texto. El sacrificio del Antiguo Testamento era una representación de Cristo, de la misma forma que nosotros, nuestro cuerpo, debe ser una representación a Cristo aquí en la tierra. El otro símbolo que tenemos aquí es que el sacrificio, una vez que era entregado en la mano de los sacerdotes, de manera ninguna podría ser sacado. Y de la misma manera que cuando nosotros ofrecemos nuestro cuerpo, nuestra vida como un sacrificio vivo a Dios, nada puede sacarnos de la presencia de Dios. Nuestra vida debe estar en el altar de adoración todos los días, y esto es un culto prestado a Dios de manera racional. No es una acción meramente por emoción y también no es una acción meramente por el racionalismo. Es un culto completamente emocional, pero utilizando la razón. La continuación del texto nos enseña lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Acá existen dos palabras distintas griegas, que es
amoldar, la idea de forma, y transformar también la idea de forma. Las dos vienen de la raíz forma, sin embargo, son dos palabras que significan formas, pero tienen una raíz diferente en el griego. O sea, la palabra que es dicha para no amoldar al mundo es una palabra que viene del griego, que es un molde que cambia de forma constantemente, no es un molde fijo. Y la Biblia dice que para nosotros presentarnos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, para que nosotros agrademos a Dios con quien nosotros somos, nosotros no debemos amoldarnos al mundo. Hermanos, el mundo cambia de opinión día tras día. Es hecho una renovación de opiniones anualmente en el mundo. ¿Cuántas y cuántas ideologías ya vienen pasado y han pasado y han pasado y han cambiado y han cambiado y han cambiado, que no son nada bíblicas, que no son nada de lo que viene de Dios? Y hoy predican estas ideologías como si fuera una verdad intachable, cosa que a 10 años atrás nunca habían comentado, pero que en 10 años ya desaparecerá. Hermanos, si ustedes abren tu Netflix, vas a ver la cantidad que es inyectada a estas ideologías mundanas, estas ideologías que son contra la familia, que son a favor del aborto, a favor de relacionamientos no sanos según la Biblia, que es hombre y mujer dentro de un casamiento y únicamente eso. Entonces, mis amados, la Biblia dice que no nos amoldemos al mundo, y este molde es constantemente cambiable, porque el mundo está cambiando constantemente, pero es para que nosotros nos transformemos, tomemos la forma de la palabra de Dios. Porque la Biblia ya tiene más de 2000 años y continúa lo mismo. Lo que para la Biblia 2000 años era pecado, hoy continúa siendo pecado. Y las Escrituras dicen lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Nuestra mente solo puede ser cambiada por la palabra de Dios. Nosotros debemos tener una mente iluminada por las cosas de Dios para que el mundo no sea una trampa a nuestros pasos. Versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que se debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Antes de que Pablo anuncie los dones, él viene a hablar que nadie debe pensar más de sí mismo, de lo que conviene. Muchas personas tienen un ego muy, pero muy inflado, un ego muy grande, un ego muy, o sea, ellos piensan de sí mucho más de lo que realmente son. Y la Biblia va en contra de eso, porque usted tiene que pensar de sí mismo con moderación, sin pensar más de lo que eres, porque Dios te formó así, no más ni menos. Pero la continuación también, la Biblia dice que usted no puede pensar menos de lo que eres. Usted no puede menospreciarse, usted no puede tirar tu vida a la basura, porque usted es importante para Dios. La Biblia deja muy, pero muy claro que Jesús murió por ti, que Dios te eligió y que el Espíritu Santo habita en tu vida una vez que usted crea en Jesús como tu único Señor y Salvador. Por lo tanto, usted tiene valor. Por lo tanto, usted es una persona a la cual Dios te ama y te amó tanto que ha dado su Hijo para ti. Por eso la Biblia dice sobre el equilibrio. Nosotros no debemos pensar más de lo que conviene, pero también ni menos. Debemos pensar sobre nosotros lo que realmente nosotros somos, conociendo nuestras ventajas, pero también nuestros errores, lo que tenemos facilidad y lo que tenemos dificultad. Creo que este es el secreto de una vida alegre. Pero a continuación, después Pablo él va a hablar que todo aquel que creyó y está en la iglesia hace parte de un cuerpo. Por lo tanto, mi amado hermano, no existe iglesia solamente en casa, en el sentido de que yo solo en mi casa estoy viendo una predicación y por lo tanto ya soy iglesia. Elijo cuál predicador quiero ver y listo.
Hermano, esto no es ser iglesia. La Biblia dice que usted hace parte de un cuerpo con otros hermanos. Si no hay comunión de hermano con hermano, no hay iglesia. ¿Ok? Sé que la iglesia para muchos es algo decepcionante. Sin embargo, nosotros debemos entender, y esto para el bien de nuestra propia espiritualidad, que nosotros también nos equivocamos y que el cuerpo es lleno de problemas, pero tenemos una cabeza sana que viene curando el cuerpo. Si la iglesia aprende, y cuando hablo de iglesia somos todos nosotros, que cada uno tiene su papel, su función, su lugar, y que nadie es más importante que nadie, todo el ambiente, toda la armonía cristiana se queda de manera más linda y más liviana, de cierta manera. Entonces Pablo dice así, somos un cuerpo. Mismo que cada uno tenga sus diferentes dones, gracias a Dios que cada uno tiene diferentes dones, todos formamos parte de un único cuerpo. Entonces tú y yo somos hermanos y somos órganos de un mismo cuerpo. Ahí después, Pablo, después de él enseñar esta realidad, él viene a hablar entonces qué son los dones. Y esto es increíble. Voy a cambiar de versión. Y en la Reina Valera, desde el versículo 6, dice lo siguiente: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme la medida de fe. O sea, ¿qué es profecía? ¿Qué es el don de profecía? Quizás en tu cabeza, cuando hablamos don de profecía, sería aquel don de predicar cosas que vendrían a acontecer. Sería casi como que el don de adivino. Pero no, esto es una realidad del Antiguo Testamento. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquella persona que anuncia la palabra de Dios. Pero en el Antiguo Testamento nosotros no teníamos los cánones listos, no teníamos Biblia. Ya, si usted lee todo el Nuevo Testamento, prestando atención en quiénes son llamados profetas, usted va a ver que solo existe un caso de profecía futura, que es un hermano hablando a Pablo que si él se fuera a Jerusalén, él sería preso. Sin embargo, era algo que Pablo ya sabía y ya había anunciado. Después, en ningún otro caso del Nuevo Testamento es hablado sobre una profecía de igual manera del Antiguo Testamento. Por lo contrario, la profecía del Nuevo Testamento es todo basada en la predicación de la palabra de Dios. Entonces, el don de profecía actualmente nada más es que es el don de predicar. La iglesia necesita de predicadores. La iglesia necesita de personas que prediquen la palabra de Dios. Y la Biblia dice lo siguiente, que aquel que predica, predique según la medida de su fe. Pero aquí no es fe salvífica, no es una fe, aquella fe que salva, es la fe de creencia, que cada uno predique según la proporción de lo que cree. ¿Cuál es la fuente de nuestra fe? Es la Biblia. Entonces cada uno predique según lo cuanto conoce de la Biblia. Entonces, si usted tiene el don de predicación, tienes que predicar, pero predicar lo que conoces de la Biblia, no de lo que oíste hablar. Usted tiene que predicar según la proporción de tu fe. Amén. Después, el segundo don es el ministerio o don de servicio, versículo 7. O si de servicio, en servir. La Biblia dice, acá traducido por servicio, sin embargo, la palabra griega es diaconía, es de donde vienen las palabras nuestras para diácono. Es aquella persona que realmente está sirviendo, ¿okay? Es aquella persona que está sirviendo a una institución, a un organismo. Es aquel que está viendo quién está con necesidad, quién necesita de atención médica, quién necesita ser llevado a algún lado. Es realmente aquel que sirve. Entonces, si usted siente aquel deseo de organizar las cosas en la iglesia, de recibir las personas, de limpiar el templo, probablemente usted tenga el don de servicio y que Dios siga utilizando tu vida en eso. A continuación, estamos en el versículo 7:1, dice así, el que enseña en la enseñanza. En una otra versión bíblica dice así, aquel que enseña, dedíquese en enseñar.
la idea es la siguiente: la gran diferencia del don de enseñanza para el don de predicación es que la predicación es algo más directo, tipo Dios quiere tocar tu vida, Dios quiere hablar contigo. Ya el don de enseñanza literalmente es enseñar. Es, hermano, la Biblia dice eso, nosotros debemos hacer eso, debemos buscar hacer eso. Y ya la orientación es el siguiente: aquel que predique, predique lo que sepa. Ya aquel que enseñe tiene que esmerarse, él tiene que dedicarse en enseñar. O sea, él tiene que estudiar mucho. Es una persona que tiene que buscar el significado del texto, tiene que irse al original, tiene que ver comentarios. Es una persona que tiene que buscar la palabra de Dios. Mi don es mucho más enseñanza que predicación. Entiendo que tengo que predicar, pero tengo mucho más el don de enseñanza que de predicador. Entonces, esta sería la diferencia de los dos. A continuación, tenemos el texto hablando lo siguiente: el que exhorta en la exhortación. Aquí, mis amados hermanos, el don de exhortación no debe ser entendido de manera errada. Exhortar no es retar, exhortar no es estirar la oreja. Si necesario, podés. Pero aquí exhortar trae del griego la idea de poner bajo su brazo. Es el famoso don de consejería. El don de consejería es un don muy lindo. Es un don que lleva a las personas a arreglar la vida de otros. A veces usted está con mucho problema en el casamiento, en tu trabajo, y viene una persona y te aconseja de manera bíblica, y usted puede descansar y arreglar tu vida. Entonces, aquel que aconseja, que tiene el don de consejería, él tiene que hacer con dedicación. Después, el que contribuye con generosidad. Acá el don de contribución, enseguida vas a ver que tiene el don de misericordia. El don de contribución es literalmente ayudar con plata a las cosas del servicio de Dios. Hay personas en que Dios llama para sustentar la obra. Este es el don que casi nadie quiere tener. Pero Dios llama a algunas personas y da posesiones a ellas. Ni siempre estas personas son ricas, ¿ok? Hay personas pobres con este don, pero son personas que ayudan la obra, que su centro es ayudar la obra de Dios. Y la Biblia nos enseña que tiene que ser con generosidad. O sea, no es aquella persona que dona y después se queda, ay, ¿por qué doné tal? No, esta persona, él tiene amor en donar. Él entiende que su parte en la obra de Dios es donar. Generalmente estas personas son personas con poco tiempo de participación, en la cual su función es hacer o posibilitar que otras personas hagan. Por ejemplo, él ama misiones pero no consigue ir. Entonces Dios le dio el don de bendecir a aquellos que están, porque es necesario también. Amén. Y después nosotros tenemos el don de presidir, o sea, el don del liderazgo, y debe ser hecho con celos, o sea, él tiene que ser hecho con mucho cuidado, sin creerse mayor, sin creerse más potente, más fuerte o más importante. Por lo contrario, es lo que aquel texto bíblico dice: aquel que quiere ser el mayor, que sea el menor. Y por último tenemos el que ejerce misericordia. Mientras que el don de contribuir es un don más institucional, el don de misericordia es usted pasar, ver a alguien que está con problema y ayudarle directamente en su problema. Entonces cambia la escala nomás. Entonces nosotros tenemos muchísimos dones. Tenemos el don de predicar, aquellos que predican. Tenemos el don de enseñar. Tenemos el don de la diaconía, de servir, que es muy necesario, es muy importante. Quizás cambiar una lámpara en tu iglesia haga la diferencia. Tenemos el don de liderazgo, porque una iglesia sin lideranza es una iglesia sin motivación y es una iglesia perdida. Es necesario liderazgo en una iglesia. Tenemos el don de contribución, tenemos el don de misericordia, tenemos muchísimos dones.
Quizás el don de misericordia hoy sea traducido para el don de acción social. Amén. Entonces, amados hermanos, tenemos muchos dones. ¿Cuál es tu don? ¿Qué estás haciendo por la obra de Dios? ¿Qué Dios quiere hacer por tu vida y usted aún no está haciendo? Entonces, que Dios bendiga de manera maravillosa su vida. No se olvide de inscribirse en nuestro canal y también de compartir este mensaje para que más personas conozcan sobre su don. En el nombre de Jesús, pido la bendición para tus vidas. Amén.